Mi nombre es Agustín, actualmente soy funcionario de la Comunidad de Madrid del Cuerpo de Gestión de Empleo. Empecé a preparar la oposición allá por el mes de mayo, junio, no recuerdo ya, de 2014. Y bueno, era mi segundo intento, porque yo fui opositor de este mismo cuerpo en la convocatoria anterior. Me embarcaron un poco en esta aventura, porque yo no estaba muy por la labor, pero me animaron mucho. Y al final, bueno, pues aquí estamos y con un final feliz. Bueno, mi nombre es Ruth y al contrario que Agustín, yo no me presenté en la primera convocatoria, he aprobado esta convocatoria de 2014, pero era mi primer intento. Mi formación no está relacionada con esta oposición, yo tengo una formación técnica, soy ingeniero industrial y fue una amiga la que me habló de esta convocatoria, de estas plazas, y en el momento en el que me lo comentó, pues la verdad es que me cuadró. Bueno, pues el proceso de un poco de gestión de la oposición y de toda la preparación que lo requería a mí la verdad es que me costó mucho porque, bueno, yo además circunstancias familiares, yo tenía una niña pequeña, muy pequeña, un bebé cuando empecé a preparar esta oposición. Al final, si te organizas y te esquematizas el trabajo y te lo propones y eres constante, yo creo que es algo que se puede llevar adelante. Sí, yo, al igual que Agustín, lo he compatibilizado también con trabajo, pero no durante todo el proceso. Yo trabajaba al principio, digamos que en la mitad del proceso no estuve trabajando y al finalizar el último año también estuve trabajando. Entonces, para mí es muy importante la organización, estudiar, repasar y descansar. Si uno se agota, no rinde, y si no rindes, no apruebas. En las clases hay que atender. O sea, no hay que dispersarse ni distraerse, y es importante que durante esas 5 horas se atienda y se intente sacar el máximo rendimiento, sobre todo además porque se ven, digamos, pues la parte de presupuestario se divide en materias, no son 5 horas de lo mismo. Yo siempre lo he asimilado a una carrera de fondo, es decir, sí, es mucho más importante ser constante que ser brillante en alguna materia incluso. Para mí eso es muy importante. No sirve de nada ser un experto en algo si una de las 4 partes te puede condenar porque no tienes suficiente conocimiento. Es mejor un 5 raspadillo en todo que unas partes muy buenas y otras no. Yo también aconsejo mucho no prestar mucha atención a los demás, sino centrarte en, como decía antes, en lo de priorizar, pues centrarte en tus objetivos, en tu distribución del tiempo, si ves que no funciona, cambiarlo, si ves que funciona, mantenerlo. Yo, si me enganchaba una semana, me costaba muchísimo esfuerzo, como tú decías antes, volver a retomarlo. Entonces lo que hacía era bajar un pelín el ritmo hasta, bueno, pasar ese bache y continuar, ¿no? Y ese era un poco mi sistema de trabajo. Los sábados yo venía a clase y luego el domingo incluso un ratillo por la mañana también estudiaba. Entonces, bueno, pues lógicamente cada uno tiene que ser consciente de las posibilidades que tiene, del tiempo del que dispone y en función de eso organizarse. Yo no sé si esta próxima convocatoria el proceso durará menos, pero en cuanto a lo que has dicho de metódico, es cierto que nosotros hemos tenido tantos cambios legislativos que al final tenías que ser muy organizado. Y también, por ejemplo, para mí fue muy importante hacer los simulacros, lo considero algo muy importante. Y también nosotros en el primer examen, por ejemplo, contábamos con muchos recursos virtuales, podíamos hacer durante la preparación pues muchos test que nos colgaban en la página web. Sí. Y también pues yo aconsejo hacerlos y practicar, y luego también aparte los simulacros ya de cada examen. Por ejemplo, yo no estaba acostumbrada a hacer test, yo no he hecho test ni en mi formación, ni en mi trabajo, ni en nada. Entonces yo, aunque siempre los hacía en tiempo, sí comprobaba que, por ejemplo, era bastante más lenta que el resto de mis compañeros, siempre terminaban antes. Entonces eso es algo que hay que cuidar. Entonces eso es bueno ver que hay veces que crees que sabes el tema, pero no eres capaz de escribirlo. Y es bueno verlo antes del examen. Es fundamental, porque al final el día del examen
examen es el único día que realmente importa, el día de cada uno de los exámenes. Es esencial porque tienes que dominar todas las herramientas, o sea, no solo tienes que conocer la materia, que es lo más importante obviamente, pero tienes que controlar el tiempo. A mí me costaba mucho también, casi era mi principal preocupación, el ajustarme al tiempo que teníamos en los exámenes, ¿no? Si no lo has hecho antes. Exactamente, por lo cual el entrenamiento es que es básico. O sea, yo no concibo preparar esta posición o cualquier otra, imagino, sin haber entrenado y poniéndote en situación, ¿no? Porque vamos. Y hay que conocerse también muy bien uno mismo. Hay que saber cuáles son los puntos fuertes y débiles de uno. Por lo que comentábamos antes, Agustín y yo, a lo mejor el tiempo, a lo mejor otra persona es la manera de expresarse. Pues si es un tema que luego van a tener que leer, como no te entiendan, pues bueno, en el caso del tema no, porque lo leíamos, pero por ejemplo en el caso de los supuestos, que sí que nosotros no lo leíamos ante tribunal, tienen que entender tu letra, tienen que entender cómo te expresas, no van a dar por hecho nada, entonces es muy importante. Sí, y viendo qué te sale mal, qué te sale bien y lo que te sale mal intentar mejorarlo. Hay que tener muy claro por qué estás opositando, por qué estás haciendo ese esfuerzo. Ahora, como comentábamos antes, momentos malos, y entonces esos momentos malos ayuda a pasarlos el saber por qué lo estás haciendo. Luego también tenemos que ser conscientes de una cosa, hay una serie de cosas, de factores que podemos controlar, como puede ser nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, pero también hay una serie de factores que no podemos controlar, y eso también lo tenemos que tener muy presente. Entonces, intentar controlar lo controlable, olvidarnos de lo que no, y, por ejemplo, también intentar hacer los exámenes tranquilos. Eso en mi caso, por ejemplo, es una utopía. Yo soy una persona que me pongo muy tensa. Entonces, pues tomaba muchísimas tilas, pero muchísimas. O sea, yo iba a los exámenes, sí, vamos, quedaba positivo en tila, pero es conveniente ir tranquilo porque se tiene solo ese tiempo para demostrar todo lo que se tiene en la cabeza. El hecho de venir los sábados aquí, que me sentaba muy mal, pero es que era básico en mi preparación, o sea, es la piedra angular de todo para mí. Digamos que como yo no vengo de una parte jurídica y la oposición pues tiene cierta parte del temario, derecho administrativo, incluso gestión financiera, que para mí es totalmente ajeno a mi formación y a mi profesión, pues ha sido básico tanto el profesorado como la academia, ¿no? Sí, aparte el hecho de venir todas las semanas también te centra. Lo que comentaba antes Agustín, de tener objetivos a corto plazo, el hecho de que cada semana tengas 5 horas de clase te ayuda a dividir, aunque solo sea de clase a clase, esos objetivos, y además te mantiene centrado, sobre todo en épocas más complicadas. También el resto pues, de estar con más gente, no te sientes tan solo. Eso es, los compañeros muy importantes también, si consigues que no hay por qué no conseguirlo, un grupo de compañeros majo con los que te lleves bien y que tengan un poco tus mismas inquietudes y tu mismo grado de implicación y demás, pues sirve mucho de ayuda, ¿no? Y en eso la academia pues, también. Sí, y en concreto en la parte de empleo, yo sin los esquemas, guías, resúmenes y demás de la parte de empleo, yo sin eso, yo no hubiera podido aprobar. Sí, porque eso además es lo que tengo muy claro. Tú te referías antes, pero es que es una materia que ha cambiado tantísimo, sobre todo la parte de empleo, pues es que es muy complicado seguirle el día. Tienes que estar prácticamente mirando el BOE todos los días y el boletín oficial de la Comunidad de Madrid para ver si había alguna novedad, ¿no? Porque es que las hubo. Que las hubo muchísimas. Las hubo, sí. Es que lo teníamos en el temario, por lo cual había que estar al día. Nunca he sido un estudiante brillante, pero sí me he tenido por una persona trabajadora y constante, y yo creo que esa es la clave. Recetas mágicas no hay, mi opinión es que no las hay. No sé si tú has encontrado alguna. Yo creo que querer es poder, es una frase muy manida y muy utilizada y muy banalizada muchas veces, pero yo creo que querer es poder, y en este caso, si se quiere, se puede, porque yo estoy aquí.